Estoy con Vivian Bersinskas, que todas las semanas nos trae temas que nos interesan mucho a todos y también nos involucran en cierta medida, si no es a nosotros, a algún pariente o amigo cercano. Complejo de Edipo y complejo de Electra, amores edípicos, es el tema que hoy Vivian nos va a hablar. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, hoy es martes. Hoy es martes. ¿Cómo están todos? Muy bien. Bueno, vamos con un tema, sí, típicamente sí, de la jerga, de la que habla todo el mundo, porque de los temas que tienen que ver con psicología todo el mundo opina. Yo siempre digo, ¿no? A los ingenieros, a los contadores no les pasa esto, pero en los temas sí, será que atraviesan la vida de todos los seres humanos, como es el complejo de Edipo, que es un proceso simbólico, universal, que es propio del ser humano, que se da entre los 3 y los 5 años, y es ni más ni menos que la atracción y preferencia por el padre del sexo opuesto y la hostilidad y los celos por el padre del mismo sexo. Normalmente decimos complejo de Edipo en general, pero hay una especificación que estableció un disidente del psicoanálisis que es Jung, muy conocido, que habló del complejo de Electra cuando tiene que ver con la relación de la nena con el papá. Pero en términos generales se habla del Edipo. Bueno, los resabios edípicos duran hasta la adultez. Uno no puede decir que no lo afectó el complejo de Edipo, que no lo afecta de ninguna manera. Precisamente la resolución está vista en el tipo de pareja que elegimos. Es decir, el Edipo es una relación que uno establece para establecer la identidad sexual también, y es sumamente importante que los padres y las madres lo entiendan, qué es lo que está sucediendo, y en base a la madurez o inmadurez de ellos, se pueden o no dar perturbaciones psicopatológicas en la evolución del ser humano más tarde cuando se vuelve grande. Te hago un paréntesis. Digamos, todas las relaciones de los niños con sus padres o con sus madres son en algún punto de su vida edípicas. Sí, si después se queda estancado en ese punto, al llegar a la adultez se vuelve un problema psicológico. Bueno, es inevitable pasar por el Edipo. Ahora, la manifestación, la exteriorización de los rasgos que conocemos, es decir, esa seducción que muestran los niños o niñas pequeñas hacia el padre del sexo opuesto, tiene una diferente exteriorización según tenga el niño mayor o menor inhibiciones o desinhibiciones, o se lo permitan o no, pero la mayoría de los chicos suele manifestarlo. Ahora, ¿qué pasa después? Hacia los 6 años, como por efecto de la represión, porque esto no es más que el despertar sexual infantil puesto en acto, esto pasa a ser olvidado, cae bajo el manto del olvido y se traslada el interés por el mundo en el niño hacia cuestiones escolares y que tienen que ver con los amigos. Es lo que nosotros llamamos periodo de latencia, para luego reactivarse en la pubertad y en la adolescencia. O sea, concretamente, mientras el niño o la niña sueñan en poseer, digamos, a su padre o a su madre de distinto sexo como compañero privilegiado, ven al otro padre como un rival con el que más tarde van a terminar identificándose, porque todo aquel que tiene un rival en algún punto termina pareciéndosele a él. Por lo tanto, la resolución eficaz sería que el padre se interponga entre la madre y el niño, o la madre entre la niña y el padre, de una manera afectuosa, cariñosa, dejándole claro al chico que no le pertenece y que debe buscar un sustituto amoroso por fuera de la familia. O sea que el heredero del complejo de Edipo es la ley del incesto, el super yo, que es esa conciencia moral que dice lo que nos permitimos hacer, lo que está permitido hacer y lo que no, y también el lugar de los ideales. Eso va a hacer que más tarde, en la adultez, vayamos a elegir a alguien a través de un rasgo que puede ser cualquiera:
la profesión, un rasgo físico, un rasgo de carácter, que produce un hechizo en nosotros al conocer una persona porque reactiva inconscientemente imágenes referidas a la mamá o el papá. Por lo tanto, o al papá. Por lo tanto, deberíamos reconocer que todos los amores que tenemos son edípicos. Es decir, inevitablemente uno elige algo que le hace acordar a su papá o su mamá, según desde dónde nos paremos, por supuesto, del sexo, y no podemos decir que nada de eso nos influye para nada. De hecho, por ejemplo, el adolescente, que como decíamos recién a raíz de tu pregunta, es el periodo en el que se reactiva muy fuertemente el complejo de Edipo, puede tener un crush, digamos un enamoramiento con una profesora, o una empleada puede volverse amante de su jefe, o hay personas que insisten en enamorarse y en salir con personas casadas o comprometidas que ya tienen pareja. Ahí habría como un fuerte contenido marcado o más grande, pero sobre todo porque le ven algo, digamos, algo tiene que ver con su historia personal. Consulta, el amor edípico de una persona ya adulta que quiere conformar una nueva relación con ya sea si es mujer con un hombre o si es un hombre con una mujer. ¿El amor edípico existe entre la nena y la madre? Bueno, o el nene y el padre, porque es como que estamos hablando de relaciones cruzadas, la nena con el papá y el nene con la mamá. En este caso, amor por el padre del mismo sexo lo que permite la superación del complejo de Edipo en su parte más patológica. El objeto de amor de cualquier bebé es la mamá. En el caso del varón, termina eligiéndola, digamos, entre los 3 y 5 años como su novia o mujer idealizada, pero en el caso de la mujer es más complejo porque tiene que cambiar de objeto, es decir, tiene que separarse de esa mamá o en todo caso identificarse con ella en función del papá y verla como una rival para luego, reconocer que la necesita, que la sigue queriendo y que, bueno, con el papá no se puede, el día de mañana será con otro. Ahora, es tan fuerte esta problemática que en la adolescencia, en el caso de las mujeres, la hostilidad es mucho mayor con la madre entre chicas y madres, justamente porque la defensa edípica hace que empujen para separarse de ella. Es lo que hablamos en el programa anterior, acerca de la complejidad del vínculo madre-hija. Se da de una manera mucho más fuerte porque la hija tiene que resistir impulsos homosexuales, digamos que esto tiene que ver con la sexualidad infantil, que recordemos es un tema delicado, que la mayoría de las personas niega, pero que está presente desde un primer momento. Para separarse de ella, tiene que primero odiarla un poquito, digamos, defenestrarla en su psique, esto que decíamos la vez pasada que tiene necesariamente ocurrir. En el caso de personas que dicen, no, yo siempre toda la vida me llevé muy bien con mi mamá, es como para nosotros los psicólogos un tanto sospechoso. Si en ningún momento se pelearon con ella, luego no la van a poder poner al mismo nivel y salir de ese lugar para elegir a alguien diferente, que tenga muchos toques diferentes, aunque alguna huella de su madre también. Hay algunos mensajes que ya están posteados en el muro de Facebook de Vení Mañana. Dice Roxy: tuve una infancia muy violenta con respecto a mi padre y en las relaciones siempre provoqué esas mismas situaciones tan feas y de dolor. ¿Por qué? Pregunta Roxy. Bueno, justamente porque no está elaborada esa salida del Edipo, porque eso es lo que ella conoció. Una y otra vez hemos dicho en este espacio que los problemas de pareja son como un eco de lo que se ha vivido en la infancia, de lo que han visto entre su papá y su mamá. Consciente o inconscientemente, si esto no se tramita, y por tramitación nosotros los psicólogos entendemos esto de hablarlo, de elaborarlo, de buscarle un nuevo sentido, una nueva mirada, para salir de ahí y elegir distinto, realmente distinto, pero no distinto en la otra punta, porque por identificación, por similitud o por contraste, estaríamos eligiendo lo mismo, ¿se entiende? O sea, ya sea alguien muy parecido o alguien sumamente distinto, sería estar
todavía enganchados en este complejo. Ahora, si elegimos a alguien que tiene algún rasgo parecido, pero muchos diferentes, ahí se nota que uno ha atravesado, ha superado esa instancia. Ahora, el niño que vive en nosotros permanentemente siempre moviliza esa relación conflictiva con respecto a los padres, porque tiene que ver con la identidad, quién puedo llegar a ser. Hay una culpa y angustia muy fuerte en todos por superar a los padres, pero es un hecho, los hijos deben superar a los padres, es parte de haber recibido una buena educación. Y el Edipo es un tema tan profundo y tan importante que tiene muchas más connotaciones que elegir a alguien mayor para salir. Tiene que ver con, podés elegir a alguien de tu misma edad y sin embargo muy parecido a tu papá, digamos, o con unos rasgos que vos a lo mejor odiás en tu papá y más tarde, aún a pesar tuyo, volvés a elegir en una persona o los repetís en vos. Claro, los terminás asumiendo activamente, claro, ya sea pasivamente identificándote con la madre y teniendo por un padre violento, o al revés, siendo violenta, identificándote con tu padre y hostigando a tu pareja. Esto se da permanentemente porque en realidad ¿cuál es el mayor deseo de un niño? Ser grande. Digamos. Y el deseo de un adulto ser protegido como un niño. Entonces hay una identificación necesaria con el adulto cuidador que hace que ellos puedan imaginarse un mañana de alguna manera. Si lo que vieron ha sido negativo, bueno, esto va a estar latente y va a tender a expresarse en el mundo familiar. Muchísimas gracias, Vivian. Hay muchísimos mensajes posteados en Facebook. Después yo sé que vos te encargás de leerlo y responderlos, así que pueden seguir haciendo sus consultas. Muy interesante la charla de hoy con Vivian Bercinska. Saludos a ella, siempre tan clara, dice Luján. Así que muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Nos vemos, seguimos con algún tema movilizante de los que nos gustan a nosotros. Muchas gracias y seguimos con vos, Pepe.